Mira, cuando yo era chico, mi papá me llevaba siempre a la Teletón. Y me decía, oye, ¿sabes que esto es importante? Hay niños que, no sé, pues lo necesitan. Como que lo vi, me impactó harto, pero lo que me impactaba más era ver cómo el entorno no favorecía. Y hoy día se está hablando mucho al respecto. La ley TEA, no sé, pues todo lo que implica la inclusión escolar, el síndrome de Down y otras cosas más. Pero en ese momento yo decía así como, el mundo no está diseñado para todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas amigas de Juégatela? Aquí estamos en un nuevo episodio con un gran emprendedor, una historia distinta y por eso muy entretenida. Estas historias que contamos en Juégatela, que son de personas, historias extraordinarias de personas normales, la verdad, o sea, extraordinariamente normales. Pero bueno, aquí estamos hoy día con Juan José Lechuga. Juan José es abogado, fundador de Skyfield. Fíjate, Juanjo, bueno, los emprendedores como que realmente algo tienen con los abogados que es como de las profesiones que evitarían. Sin embargo, acá tenemos el contraejemplo de un abogado que se encontró con el emprendimiento. Bueno, y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Cómo está ahí? Bien, Nico, gracias por invitarme. ¿A lo que te refieres es que los abogados evitan el emprendimiento o el emprendimiento evita a los abogados? No, como que los emprendedores dicen así como, bueno, un spoiler, pero al final hacemos unas preguntitas y como una de las preguntas es ¿qué profesión no te hubiera gustado ejercer? Y la que más se repite es que hay gente que le hubiera cargado estudiar Derecho. Eh, o ejercerlo más que estudiarlo. Como que pero bueno, pero no nos adelantemos. Hablemos, Ok, hablemos de ti. Cuéntanos de, cuéntame. cuéntanos de tu historia, cuéntanos de dónde venís. Estábamos hablando, bueno, un saludo a mi gran amigo Felipe Lechuga, con quien desarrollamos una muy buena amistad en la pandemia, tu hermano mayor. Sí. Partamos del principio. ¿De dónde viene Juan José Lechuga? A ver, partamos del principio. Mira, a mí me encanta contarlo de la siguiente manera, porque como que me quedan mirando bien raro. Yo siempre digo que yo soy el primero, el segundo y el de al medio de mis hermanos. Me quedan mirando así como con cara de, ¿cómo puede ser eso? Digo, yo soy el primero de mi mamá, soy el segundo de mi papá y soy el del medio en total porque tengo después un hermano chico. Ah, Lo que mira. pasa es que mi papá se casó por primera vez y nació mi hermano grande, Felipe, que tú lo conoces. Después mi papá se casó con mi mamá, nací yo, y después de ese mismo matrimonio nació mi hermano menor. Ahora, tú nunca te enteraste de eso hasta donde ya no había ninguna diferencia, lo mismo. No, siempre lo supe, Ya. pero nunca No, pero tuve el como sentido que nunca una... fue tema, en el fondo. No, nunca fue tema. Siempre fue como te contaba hace un rato, me decían, oye, tu medio hermano, tu hermanastro, y yo decía, "Chucha, ¿cuál?". Entonces, no cachaba, siempre fue un... Bueno, de hecho Felipe siempre vivió con nosotros, ¿Y pues, qué entonces... te sentís más hermano mayor del medio? ¿Sabes que depende de la circunstancia y depende también de, no sé, pues de lo que haya que hacer o algo, pero yo creo que más del medio Mm. que el mayor. No, el mayor siempre fue Felipe y no, yo soy definitivamente el del medio. ¿Y qué implicancia sentís tú que ha tenido ser el hermano del medio de tres hombres? Porque Eh, además tenés un hermano mayor, ingeniero, Mateo. y un hermano menor, músico súper exitoso que triunfa en el extranjero. Ah, mira. Sí, ¿Cómo se llama ese? Benjamín Lechuga. Benjamín, ya. Sí. Ya. Es todo un tema. De hecho, una amiga que es psicóloga me dice el caso estudio. Porque me dice, los hijos mayores Mm. suelen tener, no sé, pues alguna temas, trancas o cosas así. Mm. Los segundos, como son los que vienen después del primero, no Son sé, medio pues, free raiders. claro, algo así. Y el del medio siempre es algo que se ha conversado como que tienen como un tema, es como un caso de estudio Qué psicológico. interesante. Oye, ¿cómo fue tu infancia, tu adolescencia? ¿Tenés buenos recuerdos de chico? Tengo recuerdos increíbles de chico. Ya. Una familia bien unida y nosotros teníamos un campo, una parcela en Pirque, ¿Ya? donde había pero de todo. ¿En qué O parte sea, Pirque? en Los Quillayes. Ya. Pero tú llegabas ahí a la casa y fuera invierno o verano, había de todo. Estaba lleno de perros, había piscina, construyeron una sala de juegos que tenía mesa de pool,
mesa de ping-pong, había un taca-taca, cancha de fútbol, cancha de tenis, o sea, O sea, en era, verdad, era parcela de agrado, no de desagrado. absolutamente. Y era lugar de vacaciones. Bueno, de hecho, una vez cuando nos tuvimos que cambiar de casa, vivimos como 4 o 5 meses allá, mientras hacíamos la transición. Oye, bueno, y tenía un hermano mayor y además que un genio creativo. Con Felipe estuve inventando, diseñando las ambuceadores cuando había escasez de ventilación asistida para la pandemia. Tenía un hermano chico artista y tú entraste a Derecho, que es como, quizás como, no sé, pues como es como la caricatura de lo más convencional, tradicional. ¿Cómo fue ese encuentro con las leyes? ¿Por qué entraste a estudiar Derecho? Una súper buena pregunta, porque yo me lo he preguntado por hartos años, pero siguiendo un poco la línea de lo que estaba ahí preguntando antes, yo sabía muy bien lo que no quería, para qué lado no iba, que era el lado más científico, el lado más de los números, que me costaba mucho en el colegio. Ya, Entonces, para, no sé, tal vez desgracia de mi papá, sabía que no quería ser, por ejemplo, ingeniero. ya, Sabía que no podía ser médico. ya. Sabía que por ese lado no iba. Lo encontraba profesiones fascinantes, pero que no eran para mí. Tu papá es médico? No, Ah, ya. ¿Qué profesión tiene tu mamá? ninguna. Ya. Mi viejo Empresario. es empresario, bueno, es un temazo en verdad, pero él no estudió en la universidad, se dedicó siempre a trabajar Ya. y ¿Y empresario y rubro? del rubro metal mecánico. Ya. Ah, pero ya ahí te empezó a conectar los puntos. Fue un súper ejemplo, además. Un ejemplazo, de Ya. hecho. Ya. ¿Y tu mamá? Y mi mamá se dedicó siempre a la casa, Ya. a nosotros, Ya. todo. Ya. Bueno, y entraste a estudiar Derecho. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando Derecho? En la Mira, Portales, ¿no? sí, en la Portales. Yo no sabía qué quería estudiar y una profesora muy querida que yo tuve en el colegio, profesora de historia, ella como que me indujo un poco a este camino. Me decía, Juanito, me cargaba que me dijera así, pero yo la quería un montón, así que no le decía nada. Me decía, Juanito, ¿por qué no estudia Derecho? Y con eso tiene herramientas para hacer después lo que quiera. Yo decía, no sé, como que no lo había pensado. De repente decía, no sé, psicología. En algún momento me dijeron, estudia comercial. Esos hueones hacen lo que quieren. Y yo decía, no, así tiene Hacen como podcast números, incluso. tienen números, finanzas, cosas así como media raras. Y me decía, tú tenés muy buena memoria, tenés intereses súper diversos y todo. De repente, métete a esta cuestión, porque es como súper humanista. No sé, pues te gusta la relación con la gente, te gusta, no sé, pues conversar, tenés buena argumentación, hay participado en debate y todo. No sé, prueba. Y dije, ¿sabes qué? Esto como que me hace sentido. ¿Y te gustó? ¿Te fue bien? ¿La Portales? ¿Bien? Sí, me encantó, Ya. me gustó mucho la escuela. ¿Tuviste Derecho Civil con Peña, con el rector? No, en el momento que yo entré, Carlos Peña estaba de decano. Ah, ya, no tenía tiempo para hacer No, clase. Ya, no, estaba muy ocupado. Después pasó a ser rector, entonces ya ya, otras líderes. ya, ya. Pero a mí me gustó mucho haber estudiado Derecho. Me gustó mucho en el lugar donde lo estudié. Porque me permitió conocer no solamente la materia, sino que también muchas realidades súper distintas. O sea, tenía compañeros que venían de lugares, pero súper diversos, dentro y fuera de Santiago. ¿Cachai? Y las distintas materias, bueno, derecho los primeros 2 o 3 años, igual es como súper común, pero después empezáis con los ramos más de, entre comillas, de especialidad y como que te vas enganchando de algunas cosas. Mm, Pero a mí me gustó y hasta el día de hoy me sigue gustando mucho estudiar. mm. Pero al momento en que yo salí de la universidad y que tuve el título en las manos, mi primera reacción fue, ¿qué hago con ¿Qué hago esto? ahora? ¿Qué hago ahora? O ¿Y sea, qué hiciste? me senté a pensar un rato. Decía, ya, los abogados tienen varios como espectros de trabajo posible Mm, que hacer. mm. Podéis trabajar, no sé, en un estudio, podéis trabajar en gobierno, podéis trabajar en alguna de las Big Four, podéis ser independiente y todo. Las Big Four, las empresas de auditoría. Claro, no sé si se pueden decir No, nombres. obvio, dale, sí, No po. sé, Pero Price, igual, Ernst Price, sí, Young, claro. Deloitte, Ya. ¿cachai? Mm. Y de repente empiezo, Y bueno, entraste a trabajar con el gran Pablo no, Acevedo. eso fue después, Ah, ya. porque yo cometí en ese momento lo que podría haberse calificado como una locura. Ujú. Yo, 2 semanas antes de titularme, yo tenía comprado un anillo de compromiso.
Lo tenía guardado en la casa, en una cajita y todo. Y una semana después de titularme, pedí matrimonio. Sin pega, sin plata, sin nada. Ahí también, bueno, estaba como ¿Seguís casado? No. Pero Era una locura. no fue tanta locura, no, sí estuvo súper bien. Fue lindo mientras duró. Pero no, fue bacán mientras tú. Sí, ya, bueno. Pero un día me junté con mi viejo y le dije que me quería casar, pero que me problemaba porque no tenía pega, no tenía plata. Me dice, compadre, anda, compra un anillo y pide matrimonio. Vaya a ver cómo encontráis pega, weón. Y fue así. Y a lo primero que entré fue al gobierno. Te contaba que había trabajado en bienes nacionales. Y entré al gobierno el año 2011. ¿En la regularización de título? Sí, regularización de propiedad raíz. Debe ser un forro, ¿no? Sí, es un de títulos forro. mal definidos, títulos de propiedad mal definidos. No, y ojo, que yo entré a trabajar un programa que se llamaba Regularización Express, que era para los damnificados del terremoto del 2010. Yo entré en el 2011. Cacha. Y en ese momento, la entonces ministra, ella capísima, muy, muy seca, ¿Quién? Catalina Parot, Ah, claro, sí. en algún momento salió en una entrevista diciendo, usted viene aquí, llena el formulario y con su carnet de identidad le regularizamos en 3 meses. Juan José se encarga de todo. Y así, yo llegué después de que había estado otro abogado ahí. Y después de un tiempo en ese programa, me ascendieron al puesto de encargado, así regional, porque cada una de estas áreas tiene un encargado regional, y yo quedé supervisando este programa y regularización normal. ¿Cómo fue la pasada por el gobierno? ¿Cómo fue esa experiencia? Tuvo de todo, Ya. tuvo de todo. ¿Pero recomendable pegarte una pasada por el gobierno? Depende. Depende. Depende de cómo lo mires. La experiencia laboral, si bien no es como algo que a mí me hubiera interesado hacer, me llenó mucho. Me llenó mucho el contacto con las personas, me llenó mucho el tema de que estábamos haciendo algo súper social, algo que a la gente le importaba, que era tener su terreno, tener su casa. Era bien concreto, claro. Claro, pero te vais decepcionando un poco, por lo menos lo que me pasaba a mí, lo que me pasó también en la universidad, de cómo es en el papel y cómo es en la realidad. Entonces, no sé, pues, llegaba alguien y te decía, este trámite lleva 2 años acá. Decir, sí sé, y me duele que lleve 2 años acá, pero es que tuvo esta y estas trancas. Y lo que me pasó también en la universidad, un muy querido profesor que tuve de Derecho Procesal, que de hecho era ministro de la Corte Suprema cuando fue mi profesor, Mira. dijo, vamos a ir a conocer los tribunales para que vean a qué se van a enfrentar el día de mañana. Y tú, no sé, pues tal vez con una mentalidad un poco fantasiosa, yo sabía que no iba a ser así, pero te lo imaginabas un poquito como en las películas, algo así. Y de repente llegamos a los tribunales civiles de Santiago, ahí en Amunate y con Huérfano, y entro a la torre y digo, ¿qué es esto? Así, no sé, ¿dónde está el juez? ¿Dónde está? No sé, era una ruma de papeles, gente corriendo de un lado para otro, y yo decía, no quiero esto, no quiero, esto no me hace ningún sentido. Bueno, descartaste los tribunales, después pasaste por el gobierno, lo descartaste, o sea, ya check, y después entraste a trabajar Con Pablo. Con Pablo. Sí, con Pablo Acevedo, Ya. a quien yo siempre señalo como mi gran mentor en el tema del Gran derecho. abogado de emprendimiento. Llegué a trabajar con Pablo después de haber trabajado en el gobierno, y yo ya venía con un magíster en Derecho de Empresa. Ya, Pero para ser súper honesto, yo no sabía nada. ya. O sea, sabía mucha teoría y todo, pero no sabía hacer nada. Y Pablo es quien me enseñó a hacer todo lo que... ¿Qué vio en ti, Pablo? Si le voy a preguntar a Pablo, pero ¿qué crees tú que me diría? No tengo idea, ¿sabes? Que yo creo que vio muchas ganas de aprender, Ya. vio a alguien que quería trabajar y vio a alguien que tenía como ganas de hacer cosas. Ya. Y que tenía que mantener a la señora. Y tenía que mantener... La familia. tenía que mantener una familia y le venía una guagua en camino. Chuta, o sea, se cumplió lo que dijo tu papá. Si querí... Sí, de Al hecho... anillo y vas a cuando- encontrar pega rápido. De hecho, yo llegué a trabajar con Pablo, pero antes me habían ofrecido una pega en otro estudio, grande y muy bueno, pero en las condiciones que me lo habían ofrecido, yo encontraba que era espectacular, pero yo volví de un viaje y a la vuelta del viaje
supe que la Cata estaba esperando guagua. Mira. Y cuando me llamaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Te queremos contratar. Dije, en las condiciones laborales que me estaban ofreciendo, que en ese momento me parecían espectaculares, pero el papá que yo quiero ser, Incompatible. les dije que no. Mm. Y después me fui a trabajar con Pablo. Y después de trabajar, tuviste con Pablo que un par de años y después Sí. emprendiste. No, después me fui a trabajar al estudio Baranda, Ya. Ah, ya. donde estuve también un par de años. Ya. Y después de eso tuve un emprendimiento fallido, como le digo yo, Ya. que sonó como guatapique. Ya. ¿Y qué es lo Porque que era? era un proyecto también de asesoría, que lo empecé con un amigo Ya. y a los 4 meses de haberlo empezado, en ese momento también estaba otra guagua en camino, que es Chuta. mi hijo más chico. No sabíamos explicar lo que era, no sabíamos cómo. Igual éramos chicos, teníamos 32, 33 años. Mm, Y tal vez no es tan chico, mm, mm, pero no sabíamos mucho mm. de cómo explicarlo, de lo que queríamos hacer. Teníamos más ganas que. Teníamos más Oye, ganas y y esa ideas. sensación de no cachar bien lo que estáis haciendo con casado, con un niño chico y con otro en camino, de haber sido con la guata bien apretada. Sí, yo, en términos laborales, yo te podría decir, Nico, que casi siempre he vivido con la guata media apretada. Mm, Pero a mi compadre, a los 4 meses de estar impulsando este negocio, le ofrecieron un puestazo en una empresa muy grande. Mira. Y no puedo decir que no. Y te Yo lo quedaste solo. entendí Ya, y me quedé solo. Sí. ya, ya. Y me quedé solo. Bueno, quizás ese fue el mejor favor que les pueden haber hecho, po. Sí, bueno, de hecho, él sigue trabajando en esa empresa. ¿Y Está tú súper seguiste bien. con ese y en ese minuto se murió el proyecto? ¿Hasta ahí no me llegó? No, el proyecto siguió adelante, pero murió un poquito como de muerte natural. Ya. O sea, en el momento en que me di cuenta que se me estaba acabando la plata, que no lograba captar la atención. ¿Y qué pasó ahí? Mira, es bien curioso porque el proyecto partió como una idea de implementar lo que en ese momento era súper incipiente, que era la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Mira. Que en ese momento nosotros íbamos a vender y Era decían, bien loco, era bien no, revolucionario eso. no estamos en esta etapa, a nosotros nunca nos va a pasar esto. Habían 3 pinches delitos que estaban tipificados en la ley y decían, nosotros nunca vamos a caer en eso. Lo más que podía caer era así como cohecho, coima, funcionario público. Y ahí ¿Cachai? estalló la industria del compliance. Pero estalló mucho tiempo después. Mira. ¿Cachai? Y yo después llamaba a mi amigo y le decía, "Juan, ¿te das cuenta de lo que hubiera pasado si es que hubiéramos seguido acá?" Entonces, nunca nadie lo sabe, pero sí, pues, o sea, tuvimos una súper buena visión en su momento. Ya. Pero ojo, partir muy temprano es tan malo como partir muy tarde. Sí, Nuevamente, lo más difícil es el timing correcto. nos dimos cuenta. Bueno, y dejaste ese proyecto y ahí qué hiciste. Ahí, ¿Ya había nacido tu segundo hijo? sí, Ya. yo empecé este proyecto en diciembre, bueno, 2015. 2015. El, mi compadre, que yo lo quiero mucho, en ese momento lo quería ahorcar, pero lo quiero mucho, me dejó en mayo-junio del 2016. Ya. En agosto del 2016 nace Matías. Y en diciembre, enero o sea, diciembre del 2016, enero digo, ¿sabéis qué? Necesito trabajar, necesito plata. Y me fui a trabajar a Lemaco, que es la empresa que fundó mi padre Ya. y donde está, bueno, actualmente Felipe, La de mi metal hermano. mecánica. Sí, Y ahí estuviste, ¿qué? 5 años. estuve y de hecho, de cierta manera, sigo estando Ya. en Apoyándolo con todos los temas legales, me temas imagino. legales, sí. Ya. Pero hoy día desde un rol más externo, más de consultor. Bueno, qué suerte también estar consciente que tenía ahí ese salvavidas de alguna manera. Sí, es un salvavidas que nunca quise ocupar Claro. porque lo veía como algo Hasta que te muy. caíste al agua, po. Sí, claro. No me caía al agua, me caía al mar, a Claro. los roqueríos, me llegaron las Tiburones, olas, me todo. ahogué, traía agua, no, lo pasé pésimo. Pero sí, llegué ahí sin saber mucho, ni yo, ni la gente de la empresa, qué iba a hacer ahí. Mm. Y se fueron generando, no sé, pues ideas, necesidades y todo.
Y hasta el año pasado estaba ahí como muy de planta, hasta que surge todo el tema de... Mirando para atrás, ¿tú crees que, claro, en ese minuto te ayudó mucho? ¿Ese salvavidas fue bueno? O sea, te salvó, pero por otro lado, si no hubiera existido ese salvavidas, te las podría haber arreglado, como que ¿cachai? Como que en el fondo ya te salvó, pero por otro lado quizás te evitó que tuvieras que encontrar otro camino. Sí, y me dio mucha libertad de acción, me Ya, dio ancho de manga para pensar cosas, me ya, dio ancho de manga para poder ya. hacer cosas, también para poder ocuparme bien del tema de los Mm, niños, no mm, sé, pues de los temas del colegio, los temas que los que somos mm, papás entendemos. mm, Pero si no hubiera tenido ese salvavidas, mm, probablemente me hubiera empleado de nuevo, ya. en algún estudio, algo Bueno, así. y ahí tuviste que 3, 5 años full time. 7. 7, ya. Y después, ¿y cómo conectaste con cuéntanos de la inclusión, ¿cómo conectaste con la inclusión? Mira, ese también es un súper buen tema porque es algo que yo traía muy de chico y no lo entendía, no entendía por qué tenía esto, no entendía por qué me importaba tanto y de hecho, hablando con una muy querida amiga que vive muy de cerca la discapacidad, ella me preguntaba, "Juan, ¿por qué te importa tanto esto?" Mm, Y fue tema de muchas conversaciones con ella, fue tema de conversación con otros amigos, fue tema de conversación con el psicólogo y lo fui descubriendo. Pero algo que yo tal vez no te había contado es que después de que yo terminé Derecho, ujú, yo seguía estudiando y he estudiado hartas cosas que en su momento me parecieron muy inconexas entre sí. ujú, Lo primero hice un magíster en Derecho a la Empresa ujú. porque creía que quería ser lo que son Pablo y José Miguel, ¿cachai? Así como abogado de empresas, estar así como, no sé, pues apoyando el emprendimiento, ver contratos, José ver Miguel cosas. Flores, gran amigo y abogado de Concepción. Un tremendo abogado José Sí. Miguel. Bueno, junto con Pablo. Mm, Después de eso, estudié un magíster en dirección de personas y organizaciones, ujú. lo que antiguamente se llamaba recursos humanos. ¿Todo en la Portales? No, estudié Derecho en la Portales, Ya, Derecho a la Empresa en la Portales, ya. que cuando yo iba a entrevistas me decían, pero si la Portales eso es puro derechos humanos y cosas así, que saben de empresa. Bueno, aprendí harto. En la Adolfo Ibáñez Ya, estudié gestión de personas, ya. después ya trabajando en Lemaco para poder hacer una reformulación del cargo o de las funciones que estaba ejerciendo, hice un diplomado en compliance, cuando Lemaco, lechuga, lechuga, maquinaria, construcción. Perfecto. Hice un diplomado en compliance, Ya, cuando el compliance ya estaba más bollante, ya. muy Y había entretenido. demanda Ya había, para tener alumnos. claro, había demanda para tener alumnos y había, pero de todo, había abogados, ingenieros, psicólogos, un tema súper variado. Y después de eso, dije, ya sé que no quiero estudiar más en mi vida, sé que esta cuestión ya estar, no sé, a los 30 y tantos, dando pruebas o estudiando es una lata. Y ahora estoy en el tercer, o sea, casi empezando, perdón, casi terminando el tercer semestre de un magíster en inclusión de personas con discapacidad. Ya, mira, interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Juégatela? Particularmente ustedes, emprendedores del retail o comerciantes que están recibiendo público y vendiendo todos los días. Para crecer hay que cobrar y mejor cobrar bien. ¿Qué mejor que usar la nueva máquina Flight 2 de Mercado Pago? Con ella vas a poder cobrar de manera muy simple y recibir tu dinero de manera instantánea. Prueba la máquina Flight 2 y tu negocio crecerá cobrando más rápido y mejor. Bueno, Eso, pero ¿qué es lo que te conectó emocionalmente con el tema de la inclusión? mira, cuando yo era chico, mi papá me llevaba siempre a la Teletón. Mira. Y me decía, oye, ¿sabes que esto es importante? Hay niños que, no sé, pues lo necesitan, hay gente que, no sé, pues como que lo vi, me impactó harto desde chico, pero lo que me impactaba más era ver cómo el entorno no favorecía. Entonces, ponte, no sé, pues mi papá me llevaba harto de chico a la oficina, así, no sé, no solamente para la fiesta de fin de año, sino que de repente yo lo acompañaba, de hecho después trabajé, pero en los talleres, desde octavo hasta tercero medio,
me encantaba estar ahí, me encantaba la empresa, yo quiero mucho la empresa. Pero ponte cuando, no sé, pues iba para allá o iba para cualquier lado, de repente, no sé, pues llegaba, y es un poco lo que pasó cuando llegué acá también, y decía así como, si yo, no sé, pues hubiera sido un niño de la Teletón, yo loco, no puedo entrar a este banco, mm, o no puedo estudiar en este colegio. mm, Yo en ese momento miraba la discapacidad desde un punto de vista, desde un prisma súper, desde la discapacidad física. Y después te diste cuenta que era mucho más que Es eso. un espectro amplísimo. Mm, Y hoy día se está hablando mucho mm, al respecto. La ley TEA, mm, no sé, por todo lo que implica la inclusión escolar, el síndrome de Down y mm, otras cosas más. mm, Pero en ese momento yo decía así como, oye, hay mucha gente, o sea, el mundo no está diseñado para todo. mm, Y me parecía algo como súper impactante. Y hablando con esta amiga que te contaba, yo le decía, me llama mucho la atención que las personas empiezan a preocuparse de esto y empiezan a hacer fundaciones mm, o, no sé, pues recaudan plata cuando les toca de cerca, mm, cuando les pasa algo o cuando tienen un hijo, un papá o algún amigo, algún ser querido que Pero tú no tenías, eso no era tu caso. no. Era más bien el ejemplo que habéis tenido tu papá de chico. Eso y yo tengo un tema que no creo que valga la pena profundizarlo mucho, pero con un tema de la exclusión y de la invisibilización. Ya. Y sentía que las personas con discapacidad, en ese momento las personas con discapacidad física, estaban súper invisibilizadas Mm, y que aparecían una vez al año para la Teletón, que es mm, lo que dice mucha gente hoy en día. mm. Te dicen así como, no sé, por 27 horas al año nos preocupamos de las rampas, nos preocupamos de la accesibilidad, Y después somos cumplimos la todos, meta, check. cumplimos la meta y después nos olvidamos. Archivado. Claro. Bueno, y pasaron, bueno, estuviste en Lemaco, estuviste 5 años, ya habían pasado los años, ¿seguís Ujú. casado? No, Ya, y eso tuvo que, ¿qué fue lo que detonó tu salida del EMACO. de Lemaco? Sí, o sea, semi-salida, seguí Ujú. involucrado, pero ¿de dónde? Cuéntanos el origen de Skyfield, que es tu empresa, la consultora. Mira, el 2024 fue un año súper complicado para mí. Ah, el año pasado Sí, recién, ya. fue un año súper complicado en términos personales. Y a eso de mediados de año yo tuve un quiebre eh, físico, espiritual, que me dejó muy mal. Y en ese momento yo tuve, bueno, debo decirlo, y no con orgullo, evité muchas conversaciones con mis papás, con mi hermano, con amigos, porque no estaba listo para hablar acerca de lo que había pasado. Pero fue un quiebre muy grande, una Y cuestión lo muy que había dolorosa. pasado, un tema personal, tema familiar, tema, Es una mezcla el quiebre entre matrimonial. un quiebre. Esto pasó como 2 años después de que yo me separé. Tal vez venía con temas de arrastre, Ya, con temas de los niños, con ya. temas de vocacionales. Yo, así como me veí, yo nunca quise estar de traje y corbata, así como dibuja un abogado y es como, no sé, pues traje, corbata, maletín. Nunca quise estar ahí. Mm, Y como decías muy bien tú, hay mucha gente que le gusta estudiar derecho pero que no le gusta ejercerlo. mm, Y yo me di cuenta que a mí ejercerlo de la manera tradicional mm, no solamente no me gustaba, me amargaba mucho. mm, ¿Cachai? Entonces empecé a buscar y a tener ideas, pero eran muchas ideas. Y el año pasado, en septiembre, yo viajé a visitar a mi hermano, el que vive en California, ujú. porque iba a ir Benja, el sí, artista. a Benjamín, porque iba a conocer a su hijo, que había nacido en abril. Eh, Y fue primero, como que estaba ahí en un momento malo y dices que necesito despejarme, ¿para dónde voy? Parto, aprovecho de ir a Benja. sí. Ya. Y, bueno, yo soy súper guaguatero de siempre, y lo único que quería era conocer a esta guagua, ¿cachai? ¿Fuiste solo y llevaste a alguno de tus niños? No, fui con mi mamá. Ya, Fuimos los dos juntos. ya. Y antes de partir, tuve un almuerzo súper interesante y súper enriquecedor que yo había evitado mucho con Felipe, con mi hermano. Y me decía, oye, quiero entender más o menos qué te pasó, en qué estáis, qué pensáis, estábamos ahí en el tipitap y él decía, ¿sabéis que me cuesta mucho explicarlo porque ni yo lo entiendo? Mm, ¿Cachai? Me decía, oye, ¿sabes que estoy preocupado? Yo en verdad te quiero ayudar, pero no sé desde dónde. Me mm, decía, tú eres un súper reservado con tus temas,
Así, sacarte algo personal hay que sacártelo, pero con pala. Buzón. No habláis de muchas cosas, aparecís de repente con una sorpresa, con, no sé, alguna novedad y nadie sabe. Entonces, decía, mire, yo tengo muchas ideas, ¿cachai? Que son como inconexas entre sí. Pero me decía, yo le expliqué de la siguiente forma, le decía, estos son puros castillos en el aire que andan como flotando por ahí, ¿cachai? Y él en su mentalidad de ingeniero concreto y muy práctico, me dice, pero bueno, tenéis que agarrar esos castillos en el aire Y aterrizarlo. y aterrizarlo. Pero antes de aterrizarlo, tenéis que poner buenos cimientos, ¿cachai? Y después traerlos para acá, ¿cachai? Y en ese sentido, y yo agradezco un montón, no solamente esa conversa, sino que el apoyo de él, de mis papás, de mi familia, de la empresa, dice, cuenta con este respaldo de que si es que tenéis una idea y queréis llevarla a cabo, mm, tal vez estáis solo en el proyecto, pero no estáis sin espalda. ¿Cachai? Así como, te vamos a cuidar. ¿Cachai? Y el nombre de la empresa, que es muy divertido porque yo lo tenía registrado, ponte, no sé, en Nick hace 3 5 años, me hizo mucho sentido en ese momento. Porque yo le hablaba de los castillos en el ¡Qué aire y él buena! me decía, tráelos a la tierra, aterrízalos. Skyfield.cl. Sky, cielo, field, tierra. Así es. Mira, qué buena, qué buena El historia. nombre, bueno, tiene otra explicación en la que no voy a ahondar acá, pero el nombre hizo sentido. Yo tenía un nick registrado, dije Skyfield Consulting, po, ¿cachai? Mira. Los castillos en el aire van a venir a la Tierra y ¿Y vamos qué a es lo hacer algo y el concreto. consulting? Yo sé que estáis con compliance, estáis con ESG, pero el tema más fuerte es el tema de Es inclusión, ¿no? inclusión, sí. Y cuéntanos qué es lo que hace Skyfield para la audiencia que te está mirando. Skyfield en este momento asesora a empresas principalmente de 100 o más personas contratadas, que son las que están obligadas a cumplir las leyes de inclusión laboral. Ya. Y en ese sentido se hace un diagnóstico. En el diagnóstico vemos dónde están los puntos fuertes, dónde están las brechas, y en las brechas hacemos una arquitectura de cumplimiento y partimos por el cumplimiento legal básico. Ya. Y en el cumplimiento legal básico, yo siempre El digo, higiénico. claro, Claro. yo digo, nadie tiene que estar orgulloso de cumplir la ley. Es higiénico, es el desde. Pero de ahí también nace algo que fue en esa conversación que yo tuve con Felipe, en ese almuerzo, me decía, mira, yo en verdad no sé qué querías hacer ni cómo hacerlo, pero yo te veo mucho enseñando, te veo mucho, tú sabís de muchas cosas y me dice, tenés, disculpa el lenguaje, un repositorio de huevas eterna en la cabeza entre derecho, cine, no sé, teatro, libros, series, un montón de cosas. Entonces, te veo como haciendo clases, te veo enseñando. Y yo decía, pero ya, ¿dónde? ¿En la universidad? No sé, en algún colegio. Todo eso. No sé, eso es lo que veo. Y ahí viene la tercera pata de Skyfield, que es lo que se abrió este año, como a mitad de año, que es el Academy. Que es cómo no solamente aterrizamos los conceptos que ya están dentro del cumplimiento, sino que los integramos a la cultura de la empresa y los hacemos propios a través de experiencias de aprendizaje inmersivo. ¿Con cuántas empresas estáis trabajando hoy día? Hoy día fijo 5. ¿Y cuánto cobráis más o menos para tener una idea? Depende mucho. Ya. Depende Del porque tiempo, del tamaño, es distinto de los servicios. una empresa que, no sé, pues tienen 50 trabajadores y quieren implementar políticas de diversidad, equidad e inclusión porque ellos lo sienten así como en su ADN, que una empresa que tiene, no sé, pues 200 personas y que están espantados porque les puede llegar una fiscalización y, hablándolo así entre nos, las multas por ley de inclusión son brutales. Y la ley de inclusión está tan bien hecha que no es de esas leyes que tú podés decir, ya sabéis que paguemos la multa y chao, o cumplamos así nomás. Porque te pasan la multa y después tenés que acreditar cumplimiento igual. Oye, la inclusión, me imagino tú dices, a ver, pero ¿cómo la buena inclusión impacta positivamente en la productividad? Absolutamente. ¿Cómo así? En el sentido de que
muchas empresas en Chile están obligadas a esto y lo ven como un cacho. Ujú. Pero cuando tú le muestras a una gerencia general, a una gerencia de recursos humanos o a un directorio que esto puede impactar incluso en la última línea del negocio, ¿Cómo impacta la última línea? ¿cómo impacta en la última línea del negocio? Súper buena pregunta, Nico. Eh, Cuando tú formas equipos inclusivos y aumentas o fomentas la diversidad y la equidad en las empresas, formas equipos más diversos. Los equipos más diversos inciden en la cultura de la empresa, las personas se sienten más valoradas, se sienten más comprometidas, se sienten más, aumenta el engagement con la empresa, sienten que es un empleador más responsable, sienten que es un empleador más empático y eso produce efectos tales como la disminución de la rotación. Baja, por lo menos en lo que me ha tocado ver a mí, la rotación de personal hasta en un 20%. Puede ser más, puede ser menos. También aumenta el nivel de satisfacción del cliente interno. Eso tú lo mides con encuestas de satisfacción. Eso también está dentro del ámbito de la consultoría ESG. También disminuye el ausentismo, disminuye las licencias médicas y finalmente todos esos factores hacen que aumente la productividad y te impacta en la última línea, dentro de muchas otras cosas. Qué interesante, en verdad, claro, tenemos que entender que la diversidad es un valor absoluto y hay que entender cómo lidiar con ello. Bueno, estamos obligados por ley, pero efectivamente, como decís tú, no podemos estar orgullosos de cumplir la ley, tenemos que ir mucho más allá. Exacto. Y empresas de más de 100 personas, ¿por qué? Porque la ley es lo que le exige a las de más de 100 personas, porque ya hay escala suficiente para contratarte. La ley 21.015 establece que todas las organizaciones, ni siquiera empresas, organizaciones que tengan 100 o más personas en su planta, tienen que reservar una cuota de al menos el 1% para personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez. Ya, o sea, 1%, uno de cada 100. Uno de cada 100. No, Y ahí Sí. hace una distinción entre empresas medianas y empresas grandes. Las medianas son las que tienen entre 100 y 199 y las grandes son las que tienen entre 199, o sea, entre 200 y para arriba. ¿Sabes que estaba pensando mucho en el 3xI? El 3xI es una organización que de alguna manera llama a las empresas a ser parte de la solución de muchos problemas sociales. Y la verdad que lo que tú estás contando, el tema de la inclusión, claro, al final estamos, el gobierno en este caso, bueno, forzadamente a través de la ley, pero se está apoyando. O sea, las empresas al final son organizaciones sociales que son muy parte de la democracia, no solamente de la economía, sino que no solamente la parte económica, sino la parte social. Entonces, como que a veces, claro, la ideología nos hace ir hacia mundos binarios, full empresa, cero empresa, pero la gracia es cómo integramos todos los mundos y cómo aprovechamos. La empresa al final son ambientes, por lo general, súper meritocráticos, también tienen democracias internas, tienen que administrar, asimilar temas como la inclusión y como que de alguna manera empresas también como buenos ciudadanos. O sea, hablábamos antes de la responsabilidad penal de las empresas, pero también está como esa responsabilidad social, esa responsabilidad cívica. Totalmente. Siempre el desde es con la última línea, pero al final hoy día yo creo que ya estamos en un mundo suficientemente moderno que te permite efectivamente que estos cumplimientos sociales, ambientales, gobierno corporativo, que es el ESG que estábamos hablando, lo social, lo ambiental y el gobierno corporativo, un buen manejo de esas tres variables te va a redundar en más utilidad, te van a preferir los clientes, te van a preferir, el talento te va a preferir cada vez más, a propósito de los avances de la tecnología, el talento va a privilegiar ambientes más humanos. Así que me hace todo el sentido y ahora sí que está ahí en el timing correcto para desarrollarlo. Absolutamente. Es un tema que está siendo muy fuerte en las organizaciones y uno creería que las organizaciones grandes son las más comprometidas y si bien lo son, las organizaciones medianas están muy metidas en este tema con los nuevos gobiernos, o sea, las generaciones que están asumiendo hoy la gerencia y la dirección de las empresas vienen con una mentalidad muy distinta de la que había hace 15 o 20 años atrás.
¿Cómo te veía a 3, 5 años, Juanjo? Me veo, me veo bien. Me veo siguiendo en este tema, impactando de mejor y mayor manera en temas de inclusión. Y lo que le comentaba a mi hija una vez, le decía, yo tengo un sueño. Tenía hija e hijo, la mayoría Sí, hija. mi hija tiene casi 13 años, se Ya. llama Elisa, y mi hijo tiene 9 años, se llama Matías. Saludos a los niños, quiero mucho. Eh, Le comentaba, ellos han sido también un puntal súper fuerte en esto, y después te voy a contar una anécdota. Yo le decía, yo tengo un sueño que yo sé que no lo voy a cumplir, pero es a lo que yo apunto. Yo apunto al día de mañana a quedarme sin pega. Me dice, pero ¿cómo que querés quedarte sin pega? Sí, quiero no tener que enseñarle esto ni aplicarlo en ninguna parte, porque mi aspiración es que esto se vuelva algo tan cotidiano, Que no me necesiten. que no me necesiten, que no sea tema que una persona tenga una discapacidad física, sensorial, que se vea el talento, que se vea el esfuerzo, que se vea la meritocracia. Entonces, quedarme sin pega implica que esto ya no es un tema. Y la anécdota que te quería contar, hace un par de meses, yo fui con Matías, con mi hijo, a comprar zapatillas. Fuimos a un gran mall de Santiago, y de repente Matías me dice, papá, ¿tú caché que si es que yo fuera un niño de la Teletón no podría haber venido a comprarme zapatillas? A ver, cuéntame. Sí, pues lo que pasa es que en esta tienda hay solamente escaleras mecánicas. ¿Cómo subo yo, ponte, no sé, pues en la silla de ruedas o con mis asistencias y todo? Digo, ¿sabéis qué? Anda y pregúntale al caballero que está ahí, al guardia, ¿dónde podemos subir si es que tenemos una persona en silla de ruedas? Y el guardia le dijo, si es que quiere subir al piso donde están, no sé, por las zapatillas y las cosas de los niños, tiene que ir al patio central del mall, ahí hay un ascensor y usted sube. Con la suerte, entre comillas, de que cuando fui, había justo una señora que venía bajando del centro médico arriba y que venía en silla de ruedas. Mira. Pero yo decía, y me decía, y si no, en la parte de atrás hay un ascensor, pero que lo ocupan de montacarga, así como para traer las cosas grandes. Y ella me dice así como, pero qué injusto, porque yo tengo que mandarme fuera un pique de la tienda y ocupar un ascensor. Y le digo, no sé, pues tal vez no se ha podido construir. Me dice, ¿cuánto tiempo lleva esta tienda acá? Y dije, ¿sabes qué súper buena idea? Todo esto viene un cabro de 9 años. Me meto el teléfono y todo. Temol tiene 30 años, weón. Y en 30 años, como te decía, han pasado teletones, han pasado leyes, han pasado campañas, y todavía, y hablamos también de un tema, no solamente de una discapacidad permanente, podemos tener una discapacidad transitoria. Oye, Juanjo, ¿y Skyfield, tú también ayudas a empresas a identificar el talento? Porque hay diferentes tipos de inclusión. Naturalmente, que no sé, porque la minería, 4.000 metros de altura, no, hay ciertas discapacidades que son incompatibles. No hay un ascensor, una mina, por decir cualquier cosa. Pero quizás hay inclusiones que son súper complementarias. No sé, pues, dicen que las personas con el síndrome con Asperger, Elon Musk, que tiene quizás para los equipos de investigación y desarrollo, para temas más complejos. No sé, estoy como recurriendo a ejemplos. Si es que ya vamos a incorporar la inclusión, hagamos esos match, ¿correcto? Eso es una súper buena pregunta porque, como te decía antes, normalmente o habitualmente cuando se habla de discapacidad se tiende a pensar en el logo de la silla de ruedas. Entonces tú dices, para hacer debida inclusión tenemos que hacer ajustes razonables. A este gallo va a haber que hacerle, no sé, pues, un baño, una rampa, pero tienes discapacidad intelectual, tienes neurodiversidad, O sea, tienes si un la montón de persona es cosas. Stephen Hawking, hagámosle una universidad completa para que se No, venga a enseñar claro. para acá. O sea, obvio. Y en ese sentido, a tu pregunta, sí, ayudo a la formación de equipos inclusivos y en ese sentido la detección de O sea, talento. casi como headhunting también. No hago headhunting, Pero he podría. tenido que aclarar también muchas veces por redes porque me llegan mensajes así como, oiga, por favor, no sé, pues, estoy en silla de ruedas, consígame pega. Es que no hago eso, ¿cachai? No. Pero efectivamente este equipo se beneficiaría mucho de una persona, por ejemplo, ya que estamos obligados,
veamos cuál es el mejor calce. Ahora sí, hay muchas personas que te están pidiendo algo, de repente, hay una oportunidad. Puede haber algo, pero ese nicho está súper ocupado, Nico, por las fundaciones Ya. y por, no sé, por organizaciones no gubernamentales y cosas así. Oye, bueno, se nos pasaron, ya me están haciendo señas, está demasiado buena la historia. Y lo que me encanta, Juanjo, es que también acá el emprendimiento te ayudó a salir. O sea, tenía ahí apoyado. ¿Y qué es lo que hizo Juanjo al final? Habló. ¿Y con quién habló? Habló con su hermano. Y se juntó, se fue a comer un sándwich al tipitap. También hay que agradecerle al hermano que Sí, provocó claro. esa conversa. Pero estar acompañado, recurrir a la familia, amigos, hablar de lo que te pasa y efectivamente conectar esos puntos. Porque si es que registraste Skyfield, si es que tenías en tu vida y tenido esta sensibilidad, en este caso porque tu papá te llevó de chico a los centros de la Teletón, entonces al final conecta los puntos. Porque si esos puntos, si tienes esos puntos obedecen a tus intereses, a tus inquietudes, a tus emociones. em, efectivamente, como su nombre lo indica, al final trajiste estos sueños, esta idea y los materializaste en una empresa. Y una linda terapia y además rentable y además seguir de fiscal en Lemaco y como que se te ve súper bien. Bueno, Así gracias. que me alegro mucho. Mira, de hecho, no para extenderme, pero me encanta lo que está diciendo porque cuando yo empecé a planificar todo esto, Mm, estando en Estados Unidos con mi cuadernito y todo, me acordé y vi muchas veces el video del discurso de Steve Jobs en Stanford. Yo te mm, decía, estudié muchas cosas que en un momento mm, parecían inconexas. mm, Y en algún momento Steve Jobs dice, los puntos tú solamente los puedes conectar mirando hacia atrás. mm. Y yo fui Totalmente. yendo hacia atrás, conectando las cosas que había Ahí está la estudiado, en información. qué había trabajado, cuáles eran mis intereses, y llegué hasta el niño chico Sí. que iba a la Teletón. Y claro, y se habla de que los productos resuelven problemas, pero las empresas también. Sí, claro. Entonces, ver la empresa como una solución de un problema, en este caso tan humano, familiar, me encantó y me alegro mucho. Y bueno, nos vamos a seguir viendo. Excelente, muchas gracias. Oye, nosotros tenemos estas 10 preguntas, ya te hice más o menos un spoiler, pero ¿cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita. ¿Eso sale en el video? Sí. Concha tu madre. Después te iba a preguntar el garabato favorito, Ah, así ya. que ahí No. matamos dos, ahí matamos dos. O no, ese es el garabato, ya partimos por Ya. el garabato. Ahora tu palabra favorita. Mi palabra favorita, amistad. ¿Qué palabra te carga? Mosca. Sonido favorito. Sonido favorito, buena. La risa de las guaguas. Ruido más cargante. El zumbido de una mosca. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pasar tiempo con los niños. ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo que más te carga hacer? Estar en un lugar donde no me sienta que pertenezco. Profesión distinta a la tuya que te hubiera encantado ejercer. Me hubiera gustado ser psicólogo. ¿Y qué profesión por ningún motivo hubieras querido ejercer? Bueno, dentro de que no quiero ejercer tradicionalmente como abogado, pero no hubiera sido jamás, por ejemplo, ingeniero o Mira. médico, algo relacionado mucho con la ciencia. Lo encuentro fascinante, pero en verdad estaría perdidísimo. Y la última, si el cielo existiese, y ¿qué te gustaría que Dios te dijera al recibirte en las puertas? Sabes que todo lo que hiciste fue bueno y sirvió. Qué bueno, qué bueno. Juanjo, no sabes lo que te agradezco, súper buen testimonio, como una persona, bueno, tan normal, y lo digo obviamente como una virtud, porque lo que queremos precisamente es acercar. Realmente la gente dice, no, que son atributos tan distintos los emprendedores, que son, no, si los emprendedores somos personas totalmente normales, pero que estamos más abiertos y efectivamente, como decís tú, vamos conectando puntos y la vida nos obliga a conectar puntos. Qué buen ejemplo, qué buena historia. Estoy muy entusiasmado con lo que se viene, así que mantengamos el contacto. Porfa. Yo también estoy súper contento con todo lo que esto me ha generado, no a nivel solamente profesional, sino que a un nivel personal. Me llena mucho y te agradezco también la oportunidad de haber estado acá y haber podido contar no solamente los orígenes, sino que también un poco más de lo que estoy haciendo y que las personas que vean este episodio puedan saber que la inclusión
no es algo que deba ser forzado o obligatorio. La inclusión no se decreta por ley. La inclusión y integrar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que son diferentes no va por una obligación. Eso se vive. Se vive en el día a día y no tenemos que esperar a que eso nos pase a nosotros. O sea, ninguno de los que estamos acá sabemos si es que vamos a llegar al final del día sin una discapacidad. Yo me puedo subir al auto, tener un accidente, a alguno de mis niños le puede pasar algo, no sé, alguno de mis amigos puede tener algún hijo con alguna condición de salud o algo así. Entonces es un tema transversal. Ha existido siempre, existe ahora y va a existir para siempre. Bueno, y con eso terminamos un nuevo episodio de Juégatela acá con el gran Juan José Lechuga, fundador de Skyfield, SKYFIELD.cl. Para incorporar la inclusión y hacer tu empresa aún mejor, contacta a Juanjo en skyfield.cl. Nos vemos. Chao.